¿Alguna vez has sentido que, pese a tus logros, tus ideas son descartadas con una sonrisa que oculta indiferencia? ¿Qué pasaría si te dijera que el poder no se pide, se proyecta, y que muchos lo hacen sin siquiera percatarse? Esa es la verdad incómoda que muchos prefieren ignorar, y hoy la vamos a desmenuzar. El poder psicológico es la capacidad de influir en la percepción ajena sin recurrir a la coerción directa. No se trata de imponer la voluntad, sino de crear una imagen de autoridad que haga que los demás, sin saberlo, ajusten su atención y su respeto hacia ti. Ese proceso se sustenta en tres pilares esenciales: el lenguaje verbal, la presencia no verbal y la regulación de nuestras reacciones emocionales. En los próximos minutos desvelaremos los patrones ocultos que convierten a cualquier persona en una figura de autoridad natural. Y comencemos con el lenguaje, la arquitectura de la autoridad. La elección léxica es el primer paso. Los verbos de acción como decidir, lograr o transformar transmiten dinamismo, mientras que los sustantivos concretos, como resultado o meta, evitan ambigüedades. La estructura de la frase también importa. Las oraciones afirmativas sin matices de duda, como quizás o tal vez, fortalecen la convicción del mensaje. Además, el ritmo y la entonación deben ser deliberados. Habla con una cadencia medida. Haz pausas estratégicas después de los conceptos clave. Permite que la audiencia asimile lo que acabas de afirmar. Imagina una intervención en una reunión. Un discurso tentativo, lleno de quizá y creo que. Se percibe como inseguro. En cambio, una exposición directa con decido implementar este plan genera una respuesta inmediata de aceptación. Así, el vocabulario se vuelve la primera capa de la fachada que proyecta control. Cuando el cuerpo alinea su señal con el discurso, la percepción de autoridad se consolida sin que el interlocutor lo note. Pero antes de abordar la presencia no verbal, reflexionemos. ¿Has notado cómo una palabra bien elegida puede cambiar la dinámica de una conversación? ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario, me interesa mucho tu perspectiva. Ahora adentrémonos en la presencia no verbal, esa capa oculta que habla antes que la voz. Cuando entras en una sala, tu postura es la primera señal que perciben los demás. Una columna erguida, los hombros ligeramente hacia atrás y una ligera apertura de los brazos indican que ocupas el espacio con confianza, sin invadir ni retraerte. Ese gesto de expansión, ya tan sutil como una inhalación profunda, envía el mensaje de que estás en control de la situación. Por el contrario, una postura encogida, con los hombros caídos y los brazos cruzados, actúa como una señal de vulnerabilidad que invita a los interlocutores a cuestionar tu autoridad. El contacto visual también juega un papel crucial. Mantener la mirada entre 3 y 5 segundos, sin parpadear de forma excesiva, genera una sensación de seguridad y sinceridad. Cuando la mirada se desvía continuamente, el cerebro interpreta una posible falta de interés, o peor aún, inseguridad. Un truco sencillo consiste en fijar la mirada en un punto ligeramente por encima del entrecejo de la otra persona. De esa manera, el contacto parece directo, pero la presión ocular disminuye, evitando que los ojos se cansen. Los gestos, cuando son deliberados, refuerzan cada afirmación. Un movimiento de la mano que subraya un punto clave, una apertura de las palmas que indica transparencia, o una leve inclinación de la cabeza al escuchar son señales que el cerebro interpreta como indicios de dominio y apertura simultáneamente. Es importante evitar los gestos de enclausura, como tocarse la cara o cubrirse la boca, pues activan centros cerebrales asociados a la duda. En cambio, gestos amplios y controlados marcan la diferencia entre un líder que dirige y uno que simplemente habla. Las microexpresiones, esas diminutas contracciones faciales que aparecen en una fracción de segundo, son el termómetro emocional de cualquier interacción. Un leve fruncir de ceja, aunque imperceptible, puede sembrar la sospecha de escepticismo.
La práctica consciente de relajar la frente y de mantener una expresión neutra, pero segura, permite que el mensaje verbal fluya sin interferencias. Un ejercicio útil es frente a un espejo, observar cada movimiento y entrenar la musculatura facial para que la respuesta sea siempre la deseada. Así, cuando el cuerpo alinea su señal con el discurso, la percepción de autoridad se consolida sin que el interlocutor lo note. La congruencia entre lo que dices y cómo lo encarnas crea una ilusión de naturalidad que el cerebro interpreta como dominio innato. Pasemos ahora a la tercera pieza del triángulo: la regulación de nuestras reacciones emocionales. En momentos de presión, el cuerpo tiende a activar la respuesta de lucha o huida, elevando la frecuencia cardíaca y agudizando la voz. La respiración diafragmática, inhalando lentamente por la nariz y exhalando por la boca en un conteo de 4, ayuda a frenar ese ciclo de tensión y a mantener la voz en un tono estable, evitando que el estrés se traduzca en un temblor perceptible. Manejar el conflicto requiere una técnica conocida como reframing o reencuadre. Cuando una objeción surge, en lugar de confrontarla directamente, se puede transformar la crítica en una oportunidad de mejora. Por ejemplo, si alguien comenta que una propuesta parece ambiciosa, se puede responder: entiendo que suena desafiante. Precisamente esa ambición nos permitirá sobresalir en un mercado saturado. De esa forma, la resistencia se disuelve y la conversación se redirige hacia la visión estratégica. Otro elemento fundamental es anticipar la resistencia mediante el sesgo de confirmación. Presentar primero evidencia que respalde tu postura crea una zona de confort cognitivo en la audiencia, lo que hace que cualquier contraargumento sea percibido como menos amenazante. Al estructurar tus argumentos de forma que la información más convincente aparezca al inicio y al final, utilizas los principios de primacía y recencia, asegurando que los puntos clave permanezcan en la memoria del interlocutor. La manipulación sutil, lejos de ser una táctica agresiva, se basa en la disciplina interna. Mantener la calma, modular la entonación y emplear pausas estratégicas después de cada afirmación permite que la otra parte sienta que ha sido escuchada, pero sin que su percepción de autoridad sea cuestionada. Un líder que, frente a una crítica, mantiene la serenidad, reformula la queja y redirige la conversación y genera un efecto espejo. La audiencia tiende a imitar esa estabilidad emocional, reforzando la posición dominante del hablante. Con estos tres pilares integrados, llegamos al momento de la imposición psicológica. Ese punto álgido, donde la teoría se vuelve práctica. Imagina una presentación ante un grupo de inversores exigentes. Al entrar, adoptas una postura erguida, estableces contacto visual con cada individuo y, al iniciar, utilizas una frase de apertura contundente. Hoy les presentaré la estrategia que transformará nuestra participación en el mercado. La voz, modulada y pausada, destaca los conceptos clave, mientras tus manos trazan ligeros arcos que subrayan los hitos del plan. Cuando surge una pregunta desafiante, respiras profundamente, reformulas la inquietud como una oportunidad y, con una sonrisa controlada, ofreces datos concretos que respaldan tu visión. Cada elemento, desde la palabra elegida hasta el gesto de abrir las palmas, se combina para crear una atmósfera de confianza inquebrantable. Los inversores, percibiendo esa coherencia, ajustan su atención y, sin darse cuenta, otorgan su voto de confianza. Este escenario ilustra cómo, al aplicar de forma simultánea lenguaje preciso, presencia corporal alineada y regulación emocional, se genera una autoridad que no se impone con fuerza, sino que se asienta en la percepción interna del observador. El poder psicológico, entonces, se vuelve una extensión natural de tu ser, una sombra que acompaña cada movimiento y cada palabra. En conclusión, la clave para que te tomen en serio siempre radica en la sincronía entre lo que dices, cómo lo encarnas y cómo gestionas tus emociones. No se trata de adoptar una máscara artificial, sino de entrenar cada componente hasta que la autoridad emerja de manera orgánica.
Cada vez que practiques la elección léxica, la postura consciente y la respiración controlada, estarás construyendo un edificio mental que los demás reconocerán como sólido y fiable. Si este análisis ha resonado contigo, te invito a poner en práctica al menos una de las técnicas descritas en tu día a día y observar el cambio en la respuesta de tu entorno. Comparte tus experiencias en los comentarios. Me interesa profundamente saber cómo evoluciona tu presencia de poder. Si te ha parecido útil, considera darle like al video y suscribirte al canal para seguir profundizando en los mecanismos invisibles que rigen nuestras interacciones. Recuerda, el poder no se pide, se proyecta. Ya y ahora tienes las herramientas para proyectarlo con precisión,